Hola, buenos días. Yo soy la doctora Ruth Espinosa. Soy anestesióloga y especialista en medicina crítica y bueno, actualmente me encuentro laborando en un hospital general de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en la Ciudad de México. Me encuentro muy agradecida por la invitación que se nos hizo para la revisión de este tema, las complicaciones de la intubación endotraqueal. Y bueno, para dar seguimiento al temario que se ha venido realizando, se ha venido revisando en estos últimos 2 días, pues bueno, vamos a empezar. Bueno, la intubación endotraqueal, pues se va a tener que llevar a cabo como la asistencia urgente de la vía respiratoria. Hay otros escenarios controlados. En el caso de pues nosotros los anestesiólogos, que nos encontramos en quirófano y pues bueno, son procedimientos muchas veces controlados, son pacientes previamente valorados y para procedimientos lectivos, ¿no? Bueno, de cualquier manera, tanto en un panorama o en un evento de urgencia o ya sea programado, pues se va a requerir restablecer o perpetuar la integridad de la vía aérea. De esta manera garantizar la oxigenación, la ventilación y prevenir la aspiración de contenido de material gástrico. Y pues volviendo a nosotros que nos dedicamos a esto, pues generalmente nuestros pacientes llegan en ayuno, pero hay diferentes escenarios donde el paciente no viene preparado para una intubación y pues de esta manera es necesario tener las habilidades, los conocimientos pues para resolver esta situación y disminuir las repercusiones. Pues bueno, a través del tiempo la técnica de la intubación orotraqueal se ha ido perfeccionando, recordando que pues los primeros manejos de la vía aérea se hizo por Andrea Vesalius. Pues bueno, se ha ido perfeccionando y actualmente contamos con una gama de dispositivos para asegurar el manejo de la vía aérea, y esto pues proviendo a nuestros pacientes de seguridad y a nosotros mismos dentro de nuestro manejo, dentro de la realización de este tipo de procedimientos. Sin embargo, no somos los únicos que nos dedicamos a esto, ¿no? Son conocimientos que se tienen que tener en las diferentes áreas del hospital. Pues bueno, la intubación, como ya se vio en algunas otras pláticas, es la introducción de un tubo en la tráquea para proveer de un conducto abierto de aire, permitir el manejo definitivo de la vía aérea. Y bueno, así como permite el manejo definitivo, pues vamos a tener una vía para aspirar la tráquea y también una vía para la administración de algunos fármacos. A pesar de que haya diferentes áreas y diferentes operativos expertos en este tema o en las habilidades para realizar el procedimiento, no nos hace exentos de los riesgos que se corren o que se pueden presentar durante la canulación de la tráquea. Pues tenemos las complicaciones agudas, que son las que nos interesa resolver o para las que necesitamos estar de alguna manera preparados. Ya se han tocado los temas sobre el abordaje, las secuencias de inducción, de intubación rápida, y bueno, de la misma manera, al parecer se estará finalizando estas revisiones con el manejo de los dispositivos supraglóticos, ¿no? Y los manejos de las vías aéreas difíciles, tanto previstas como pues no previstas, ¿no? Entonces, bueno,
ya sea que sea un procedimiento de urgencia, sea un procedimiento programado, tenemos que de una manera rápida tener la valoración clínica de nuestro paciente, y esto nos va a asegurar el diagnóstico oportuno de las variaciones anatómicas y algunas patologías a nivel de cara de la vía aérea, y de esta manera anticipar el procedimiento. De ser posible, pues anticipar una intubación difícil y pues tener los insumos adecuados para resolver la situación. Recordando que pues lo importante no es tanto la intubación, sino la ventilación de un paciente, ¿no? Y pues bueno, importante mencionar o recordar que la inadecuada colocación de la cánula pues nos puede llevar a complicaciones graves o incluso fatales, y siempre y cuando no nos demos cuenta, no nos percatemos de esta situación, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que la intubación va a ser el estándar de oro en el manejo de la vía aérea, y bueno, pues nos va a proveer de la supervivencia de nuestro paciente, ¿no? Recordando los predictores de vía aérea difícil de nuestros pacientes, y pues con la intención siempre de buscar tener estrategias y, como comentábamos, un plan de acción para tener asegurada o para tener una situación siempre controlada, ¿no? Y pues como ya hemos visto en algunas otras revisiones, pues la intubación, tener el antecedente de dificultad de intubación previa, una apertura bucal corta, la distancia tiromentoniana corta, así como la esternomentoniana, la extensión de la cabeza reducida, y bueno, las clasificaciones de Mallampati mayor a 3, ¿no? La protrusión mandibular y un cuello grueso, incluso la presencia de barba, ¿no? Pueden ser predictores de vía aérea difícil, ¿no? Ya que no nos permite un adecuado sellado de nuestra mascarilla. Entonces, pues bueno, las indicaciones o pues la necesidad de asegurar una vía aérea pues van a verse pues cuando tenemos incapacidad para conservar la vía aérea permeable y con mayor riesgo de broncoaspiración. En un escenario de urgencia, pues las secuencias de intubación rápida, escenarios de ritmos letales o parada cardiorrespiratoria, protección de la vía aérea, un traumatismo craneoencefálico severo, recordando que pues esto requiere presentar una escala de coma de Glasgow de 8 o menos, insuficiencia respiratoria por cualquier causa, y algo que a veces se olvida mucho, que bueno, nos hemos dado cuenta, la inestabilidad hemodinámica. A veces hay pacientes que tienen vasopresor, incluso doble vasopresor, y el paciente pues ya incluso tiene una línea arterial, está monitorizado y no está intubado, pues se necesita establecer una vía aérea definitiva para proveer de una adecuada perfusión, ¿no? Y bueno, la inestabilidad hemodinámica pues no debe olvidarse, ¿no? Que sea una indicación de una intubación. Bueno, aquí era lo que les comentaba, la enfermedad vascular, el deterioro neurológico, ¿no? Insuficiencia respiratoria por cualquier causa, el edema agudo de pulmón. A veces damos manejo para la falla cardíaca, paciente que pareciera que se está ahogando con estertores a distancia, y pues bueno, finalmente requiere de que se le dé una protección de la vía aérea, ¿no? Pacientes con inestabilidad hemodinámica, como les comentaba, el infarto al miocardio, la presencia de acidosis metabólica severa, ¿no? Y pues bueno, el traumatismo craneoencefálico por deterioro neurológico, protección neurológica, ¿no?
Y pues bueno, vemos que el manejo de la vía aérea es una habilidad fundamental para el tratamiento de pacientes críticos, para pacientes con deterioro neurológico, pacientes que van a requerir de sedación profunda. Y aunque las complicaciones no son usuales, si se presenta, pues se pueden convertir en las entidades más graves dentro de la medicina. Bueno, como comentamos, la pérdida de reflejos de la vía aérea superior, del tono muscular, pues van a llevar a que se pueda presentar la obstrucción por medio de secreciones, ¿no? Y pues con esto el riesgo de aspirar líquidos regurgitados o de la obstrucción parcial o total de la vía aérea por la posición que adopta la lengua. Entonces, pues la obstrucción parcial o total nos va a llevar a la hipoventilación, secundariamente por ende la hipoxemia y pues la presencia de bradicardia y muerte. Y pues dentro de esto pues recalcar, ¿no? Que hay que corregir esto porque si no se corrige esta secuencia, esta cascada que se echa a andar ante la obstrucción de la vía aérea, pues bueno, puede terminar en un desenlace fatal, ¿no? Bueno, hay diferentes técnicas de manejo de la vía aérea, ya lo han mencionado previamente: la intubación endotraqueal, la nasotraqueal, traqueostomías o la cricotiroidotomía de urgencia, ¿no? Importante conocerlas en cualquier ámbito en el que se nos presente, en urgencias, en el ámbito prehospitalario, en el ámbito de los cuidados críticos y pues evidentemente en quirófano. Entonces, pues bueno, tenemos que las complicaciones de la intubación orotraqueal pues van a ser graves y bueno, dentro de ellas el hecho de no poder intubar y no poder ventilar, pues representa al menos del 1 en 5,000 procedimientos generales o de rutina. Y bueno, gracias a Dios, o bueno, de una manera importante, el requerir una vía aérea quirúrgica de urgencia, no se ve en menos de 1 a 50,000 casos, ¿no? Entonces, esto pues es bueno. Sin embargo, el hecho de que se te presente, pues no exime de que haya repercusiones muy importantes, ¿no? Muchas veces en este momento en el que se requiere una vía el establecimiento de una vía aérea quirúrgica de emergencia, pues ya podemos estar en un escenario en el que el paciente está desaturado, hipoxémico y se torna una situación compleja, ¿no? Y bueno, se constituye el 25% de las muertes relacionadas con la anestesia, una situación complicada y pues lamentable para nosotros, ¿no? Y pues bueno, como les comentaba, cuando se inicia esta cascada de la obstrucción, la hipoventilación, la hipoxemia, que se revisarán más adelante en otras pláticas los términos. A veces nos quedamos con que es que no desaturaba, tenía yo 98, 99 saturación, sí, pero era un paciente que estaba hipoventilado y pues bueno, ¿no? Lo más grave que podemos presentar pues sería la muerte en caso de que no se presentara un daño cerebral irreversible con todas las complicaciones que lleva, la aspiración, el neumotórax, la intubación esofágica y pues muerte, ¿no? Bueno, las complicaciones menos graves incluyen los traumas a nivel de la boca, los traumas dentales, incluso pues la pérdida de una pieza dental, ¿no? La epistaxis y bueno, la presencia de arritmias o emesis que se consideran graves, ya que pues si presenta arritmias quiere decir que nuestro paciente no está en un plano adecuado para realizar el procedimiento. Y de la misma manera, pues el hecho de que se presente vómito, pues quiere decir que por el hecho de que se esté estimulando, pues no nos pudiese
tornar en un escenario un poco más complicado, ¿no? Entonces, como siempre, de manera inicial, pues valorar pues nuestras herramientas, ayudados de nuestras herramientas predictoras, el riesgo de una intubación difícil. Y pues esto es importante porque todo aquel que tenga la necesidad de llevar a cabo estos tipos de procedimientos, pues bueno, tiene que estar en entrenamiento continuo. Y pues el hecho de estar en entrenamiento continuo también nos hace a nosotros y a cualquiera del que se encuentre elaborando o que lleva a cabo estos procedimientos, pues solicitar los insumos y los recursos hospitalarios adecuados para resolver este tipo de situaciones. La complejidad de esto, pues bueno, finalmente se puede reducir o se puede controlar una de estas situaciones, ya que pues actualmente contamos con dispositivos que nos pudiesen hacer un poco más sencilla, o nos pudiesen convertir de una situación de urgencia a una situación controlada, ¿no? Desde una AirTrack, un videolaringoscopio, un fibrobroncoscopio, ¿no? Que pareciera que muchas veces no están al alcance de nosotros, pero bueno, en la medida que nosotros nos mantengamos en educación continua, pues los vamos a solicitar, ¿no? Y bueno, como les comentaba, a pesar de que no son frecuentes, si sumáramos todas las complicaciones que se presentan en los diferentes servicios, porque bueno, no solo se intuba en quirófano, se intuba en urgencias, se intuba en pisos de medicina interna, en áreas que a veces no tomamos en cuenta, o que no tiene la misma importancia que el quirófano mismo, y en las que se presenta la mayor número de complicaciones en pacientes programados, como es la anestesia fuera de quirófano, ¿no? En salas de endoscopía, en salas de hemodinamia, en algunos estudios como que se llevan a cabo en rayos X, ¿no? En salas de fluoroscopía. Entonces, si sumáramos todos estos procedimientos que se llevan a cabo en diferentes áreas, pues sumarían un porcentaje bastante importante. Bueno, dentro de todos los servicios podemos encontrar que pues la autodecanulación se puede presentar de manera muy frecuente, la fuga del globo para realizar el neumotamponamiento y la falla en el sello del mismo. A veces no predecimos el número de la cánula que vamos a colocar, tenemos un estándar, ¿no? Y ya cuando logramos hacer una laringoscopía, ya sea directa o indirecta, nos damos cuenta que muchas veces pues la cánula puede ser un número pequeño. Paciente que presenten sinusitis, la necrosis de la ala nasal, y esto se ve más en pacientes o en técnicas quirúrgicas en las que, por ejemplo, el paciente está pronado, cirugía de columna, en pacientes que se encuentran en áreas de cuidados intensivos, paciente pronado para reclutamiento alveolar durante un CIRA, ¿no? Severo, o intubaciones prolongadas, ¿no? En la que si está está en una posición inadecuada la cánula endotraqueal, pues puede lesionar, ¿no? Y bueno, más si tomamos en cuenta que son pacientes que no tienen la perfusión adecuada, ¿no? Dentro, pues las otras repetimos, las lesiones faringes, las lesiones de la mucosa oral, el edema supraglótico que se puede producir ante intentos de manera continua o repetitivos de canular la tráquea, ¿no? Y bueno, la parálisis de cuerdas vocales o granulomas de la tráquea en porcentajes muy pequeños.
Como les comentaba, pues las prevalencias son pocas, hasta el 1 al 2% en pacientes o en procedimientos programados en procedimientos quirúrgicos selectivos con una vía aérea anticipada y pues en pacientes con intubación despierto o incluso utilizando herramientas como son el fibrobroncoscopio flexible. Cuando esto pues se presenta y nosotros hemos estudiado de alguna manera a nuestro paciente, pues las condiciones son más controladas y se puede establecer un plan de trabajo y bueno, con el equipo multidisciplinario pues buscar la manera de hacer seguro el procedimiento, ¿no? Y bueno, también hay que tener en cuenta que este escenario puede ser presentarse en pacientes críticamente enfermos, como lo son los que hay en urgencias o los que están en áreas de terapia de cuidados intensivos y que requieren una atención de manera urgente, ¿no? Y bueno, las fallas en la intubación muchas veces están ligadas a la experiencia del operador y ahorita esto lo vamos a ver, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta que mucha de la información la tenemos de estudios que se hicieron en Estados Unidos y bueno, todo esto siempre en vías de dar a conocer y de que se establezcan estrategias y guías de práctica clínica, procesos o metodologías sencillas para encaminar y garantizar la seguridad del paciente y pues evidentemente de nosotros. Y bueno, las complicaciones más frecuentes agudas son la hipoxia, intubación secundaria a la intubación esofágica. Algo que se nos olvida mucho, la hipotensión transitoria. Muchas veces las inducciones agresivas en pacientes lábiles, tanto en áreas de terapia intensiva que pudiesen ser escenarios programados, controlados, en la que contamos con todos los insumos, los recursos para llevar a cabo el procedimiento. Son pacientes con una reserva hemodinámica escasa y bueno, presentan hipotensión a veces no tan transitoria, cuesta trabajo volverlos a reanimar y que vuelvan a tener adecuadas constantes vitales, ¿no? Y bueno, la broncoaspiración, que también es un escenario frecuente, ¿no? Y bueno, esto hay que recordar lo que comentábamos, que es importante conocer y estar entrenados en el manejo de la vía aérea, tanto en áreas como urgencias, cuidados intensivos, quirófano. Y pues bueno, las muertes relacionadas a esto son escasas, pero aún así se presentan. Pues bueno, es importante prevenirlas, ¿no? Y retomando un poquito la secuencia rápida, importante recordar o recalcar que el hecho de no manejar relajantes neuromusculares dentro de las secuencias de intubación, aunque no sean intubaciones rápidas, aumentan el número de intentos para canular la tráquea, aumentan la broncoaspiración y bueno, esto claro que va a estar ligado a la experiencia del personal. Sin embargo, las intubaciones en secuencia rápida en la que se utilizan relajantes neuromusculares han disminuido o están relacionados con la disminución de complicaciones y de eventos adversos. Entonces, bueno, hay veces que hay escuelas en las que pues intubamos, o a veces el recurso que es limitado con dosis importantes de midazolam, o a veces sin dosis de inductores a dosis subóptimas, con narcóticos no tan potentes, ¿no? Como el fentanil, ¿no? A veces pues lo hacemos con lo que tenemos. Pues bueno, no es tan sencillo, ¿no? Ya que no tenemos un paciente completamente relajado y se nos dificulta, ¿no?, la apertura de las cuerdas, hacer una laringoscopía limpia, una laringoscopía amplia. A veces no son vías aéreas
tan complicadas. Sin embargo, nuestro paciente no se encuentra en un plano adecuado. Y pues bueno, el entrenamiento del personal que lo realiza es importante, ¿no? Y en conformar un equipo multidisciplinario. Es importante establecer que si bien a veces los anestesiólogos son los que tienen mayor experiencia para realizar este tipo de procedimientos, no debemos cerrarnos a veces a pedir apoyo de algún neumólogo cuando tenemos una vía aérea predicha, compleja, a lo mejor algún neumólogo broncoscopista. Si estamos en quirófano y veo que la situación no es o en algún tipo de anestesia fuera de quirófano y yo no cuento con todo, bueno, pues activar, si no los códigos, pues pedir ayuda, ¿no? Y de esta manera disminuir de manera significativa los desenlaces adversos. Y bueno, ¿qué hay con esta población que a veces algunos no manejan o no manejamos en ámbitos de manera tan frecuente? Pues ¿qué hay con los peques, con los pacientes pediátricos, incluyendo a los neonatos? Parece increíble, pero las intubaciones o las complicaciones en cuanto a las intubaciones son mucho más frecuentes que lo que se pudo haber encontrado en la población adulta. Van hasta un casi 30%. Y esto también va de la mano a que a los pacientes pediátricos son tan susceptibles a la hipoxemia, son tan lábiles, que bueno, el hecho de que caigan en paro, que presenten una bradicardia severa y seguida de un paro cardiovascular, pues es muchísimo más frecuente, ¿no? Y pues esto se puede ver aquí, que la intubación exitosa al primer intento es inferior al 50%. Entonces, pues los peques son una población bastante lábil, ¿no? No nada más por el aporte de líquidos, no nada más por las variables de temperatura que tenemos que cuidar, sino pues el aporte de oxígeno, el manejo de la vía aérea, pues es sumamente importante, ¿no? Y bueno, hay algunos factores que pudiesen condicionar a esto, como lo son pesos menores a 10 kilogramos, una distancia tirometroneara corta, y bueno, así como se recalca en el manejo de vía aérea del adulto, es importante pues hacer un examen de la vía aérea de los pequeños, para de esta manera encontrar los pacientes que pudiesen ser potencialmente complicados, entre ellos pues los pacientes obesos o los niños obesos, que son cada vez mucho más frecuentes, ¿no? Pacientes para cirugía neurológica, pacientes con trauma, ¿no? Entonces, de esta manera poder limitar o evitar la morbidad. Y pues bueno, cuando se planifica el abordaje de este tipo de pacientes es más importante asegurar la oxigenación y la ventilación que el acceso, canular la tráquea, ¿no? Mientras podamos ventilar, pues muchas veces el escenario sigue siendo un escenario controlado, ¿no? Y bueno, aquí se resume o podemos tener las complicaciones más frecuentes tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos. Y bueno, en diferentes estudios, diferentes autores nos reportan que, por ejemplo, la intubación endotraqueal en un número de 5.504 procedimientos en pacientes pediátricos, 1.617 se complicaron, ¿no? Fueron intubaciones complicadas. Igual aquí de 1061 en este estudio 204 fueron procedimientos un poco más complejos. Y en el caso de los adultos, pues la población pues más compleja fueron los pacientes con trauma, los pacientes obesos
de un estudio de 2.385 pacientes, 226 pacientes presentaron algún tipo de complicación. Y bueno, esto aunado a que los pacientes obesos tienen factores de vía aérea difícil, ¿no? Presencia de barba, cuello corto, grueso, malampatiz de más de 3 o 4, ¿no? Y dentro de esto, pues las frecuencias de las complicaciones, la más frecuente, pues la hipoxemia, ¿no? O la hipoxia, y esta pues relacionada generalmente a la intubación o la canulación del esófago. Algo que lo que les comentaba, muchas veces no tomamos en cuenta o no hacemos caso omiso a la hipotensión, ¿no? Por una inducción severa, una inducción un poquito más agresiva, pues la hipotensión a veces transitoria, y en un paciente crítico con hemodinámicamente inestable, con una reserva hemodinámica baja, pues evidentemente se va a presentar casi a la par que la aspiración, ¿no? Pacientes que no vienen programados, que no traen ayuno, pues la aspiración sigue siendo muy frecuente. Y bueno, los otros que afortunadamente no son tan frecuentes, pero aún así presente, pues el paro laringoespasmo, el paro cardíaco, el broncoespasmo y la presencia de mesis. Y bueno, los que son menos frecuentes, pues la extubación accidental, la presencia de neumotórax o la obstrucción, ¿no? Y bueno, ya vimos las complicaciones agudas, ¿no? Un tiempo de intubación prolongado mayor a 30 segundos, pues es el de todo. Y bueno, aquí en esta gráfica, ¿no? El mayor número de los procedimientos no tiene ninguna complejidad, 74%. Sin embargo, la intubación esofágica tiene su importancia, ¿no? Y bueno, lo que les comentaba está bastante relacionado con la expertise del operador o de quien realiza el procedimiento. Claro, ustedes dirán, bueno, pues los residentes de primer año, pues evidentemente van a tener mayor número de complicaciones, ¿no? Canular el esófago, broncoaspiración, pero bueno, hay que tomar en cuenta que este tipo de procedimientos muchas veces con la finalidad de la enseñanza, pues se les da mayor oportunidad, y pues en este escenario, pues generalmente en el transcurso en que aprenden, pues van a tener mayores complicaciones, ¿no? Y pues definitivamente los médicos, pues ya que tienen experiencia, los médicos adscritos, pues presentan menor número de problemas, ¿no? Y bueno, las laringoscopías pueden tener propiamente la intubación, no, sino el procedimiento para lograr canular la tráquea, pues la laringoscopía puede tener algunas complicaciones, ¿no? Y pues están relacionadas a la dificultad para canular la vía aérea, como son presencia de vómitos, la broncoaspiración, el laringoespasmo, por los múltiples intentos de canular, la hipertensión arterial y taquicardia. Esto pues relacionado a un plano inadecuado para realizar la laringoscopía, que es dolorosa. Pues evidentemente aumento de la presión intracraneana, la pérdida de piezas dentales ante una laringoscopia difícil, lesiones medulares pues por la hiperextensión, por una mala técnica, ¿no? Edema óptico. Bueno, en el caso de que tengamos la necesidad de realizar la intubación vía nasal, pues lo más frecuente es la lesión de los cornetes o de la mucosa y la presencia de las hemorragias.
¿Qué hay con las intubaciones prolongadas, con los cuidados críticos? Pues bueno, actualmente ya no es infrecuente que nuestros pacientes, ya sea por un procedimiento programado, un paciente que está en urgencias, pues que terminen en un área de cuidados críticos, ¿no? Y esto, pues bueno, hay diferentes cuidados que, si bien no nos toca a nosotros como médicos, como personal que realizó el procedimiento, darles un seguimiento o un cuidado, sí tenemos que tener estrecha vigilancia, ¿no? Las aspiraciones que sean tanto de la faringe como de la tráquea, que sean gentiles. Muchas veces los pacientes, después de un periodo prolongado en áreas de terapia intensiva, presentan traqueitis por aspiración. Es dolorosa y pues finalmente a veces dificulta la progresión de la mecánica ventilatoria y todos los protocolos de weaning, ¿no? Cuidar o siempre estar bien atentos de la presión que tiene que llevar nuestro globo de neumotaponamiento de 25 a 30, no más de 35 por el riesgo de necrosis de la mucosa, ¿no? Los cambios de la fijación y la movilización de la comisura labial. Hay veces que están abocados a la comisura del labio, a veces hay quienes tienen cuidado de que esté centrado, y bueno, aún así puede haber lesiones, ¿no? Y las fugas del tubo, ¿no? Hay veces que decimos, bueno, empezó a desaturar o sigue saturando bien, pero el ventilador hace un ruido tremendo. Pues hay que estar pendientes de eso. Si algo quisiera yo recalcar, muchas veces no sabemos el destino de nuestro paciente cuando tenemos que canular o tenemos que asegurar una vía aérea. ¿A qué me refiero? Hay veces que el procedimiento no se hace lo tan aséptico como posible, ¿no? Hay quienes tienen algunos vicios de enroscar la cánula endotraqueal, de sacar la cánula de su empaque y ponerla al lado de la cabecera. A veces por la urgencia no nos damos cuenta y contaminamos el tubo y el área del globo, ¿no? Y bueno, hay veces que si no hubo ningún problema, 24 horas después el paciente, a lo mejor fue una hipoglucemia que intubamos en urgencias, y 24 horas después o 6 horas después lo progresamos y no va a haber ningún problema. Pero hay veces que no nos ponemos a pensar que a veces el procedimiento puede complicarse. Un paciente en quirófano puede sangrar, puede presentar alguna complicación, puede perforarse, y nuestro paciente termina en área de cuidados intensivos y se contamina nuestro tubo, y pues bueno, somos responsables de alguna manera de las neumonías asociadas a ventilador. Entonces, pues yo los invito a que tengamos cuidado de ese tipo de situaciones, de ser muy cuidadosos de la manera que manejamos la vía aérea, ¿no? Bueno, las causas de fuga pues pueden ser por la manipulación del globo. A veces pues el globo está abocado, ¿no?, en una situación supraglótica, y pues lo que vulgarmente comentamos, está ponchado, ¿no?, deterioro del sistema del neumotaponamiento. Puede haber cierta dilatación traqueal que va a preceder a la traqueomalacia, que es una complicación crónica, ¿no?, que a veces no nos toca ver de manera aguda, sino pues ya cuando un paciente pasó tiempo en el área de terapia intensiva, ya en piso, ¿no? Y pues bueno, la obstrucción generalmente por secreciones, y bueno, eso nos vamos a dar cuenta pues de manera muy sencilla en nuestro ventilador, ¿no? Y bueno, las lesiones laringotraqueales que les comentaba que son frecuentes, el estridor secundario, y pues esto tiene incidencias bajas del 1 al 6%, ¿no? Y bueno, en conclusión, pues las complicaciones agudas son las más frecuentes que vamos a encontrar. Sin embargo, no son tan frecuentes, pero las agudas son las que se
presentan con mayor incidencia, ¿no? Y pues bueno, han sido descritas en la literatura y se consideran como factores negativos que influyen en la evolución del paciente y que requiere manejo avanzado de la vía aérea. Como se ha venido repitiendo, pues la valoración de la vía aérea es de suma importancia, tener en cuenta nuestros predictores para poder hacer un plan, ya sea una vía aérea fácil o bueno, una vía aérea difícil predicha, ¿no? Y de esta manera pues tener un plan de manejo, un equipo multidisciplinario, solicitar los insumos, los dispositivos con que ya se cuenta. Y bueno, afortunadamente las complicaciones son escasas, pero si no las detectamos a tiempo, pues pueden ser de las entidades más graves que se puedan presentar en la medicina, ¿no? Pues bueno, eso sería todo. Yo les agradezco mucho, les deseo felices fiestas, que pasen una Navidad acompañados de sus familias y bueno, agradecidos de poder estar aquí a 2 años de que iniciamos esta situación tan compleja como lo es la pandemia. Y pues sin más por el momento, que tengan un excelente día. Gracias.